Encontramos en medio de esta serie titulada ¿A qué vino Jesús? Y estamos dejando que sea el propio Señor Jesucristo quien responda a esta pregunta. Y vemos a lo largo de estas semanas que Él lo está haciendo a través de varios pasajes de los Evangelios. Y la semana pasada comenzamos a ver la pregunta y la respuesta que nos da Él, es que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y usamos el pasaje de Juan 10:10 como pasaje central, donde dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que estuvimos considerando la semana pasada precisamente fue esta primera parte, esa parte negativa, es que existe un ladrón. Así como existe el buen pastor y existe esa puerta, existe el ladrón que viene a robar, matar y destruir a las ovejas, a apartarlas del Señor Jesucristo, quien es la puerta de acceso al Padre. Y veíamos por el contexto de este pasaje que esos ladrones, porque no es uno solo, son los falsos maestros que alejan a las ovejas de Jesús, que alejan a las ovejas de la puerta del redil. Pero esta tarde vamos a ver la parte positiva. Y la parte positiva nos dice que Jesús es el buen pastor que vino a darnos vida abundante por medio del sacrificio de su propia vida. Y nuestro texto, Juan 10, vamos a leer desde el 10 hasta el 15 de momento. Ahí dice una vez más: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Que Dios bendiga su palabra. Lo que encontramos una vez más aquí en este pasaje es un fuerte contraste, hermanos. Un contraste entre el buen pastor y esos otros pastores asalariados, que no aman a las ovejas, y no las aman porque no son suyas, por eso no las aman. Estos pastores asalariados huyen cuando ven venir el peligro, y en lugar de proteger a las ovejas, ponen tierra de por medio. Pero eso no es lo que hace nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Él dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia a través del sacrificio de su propia vida. De hecho, si os fijáis en este pasaje, desde el versículo 11 al 18, Jesús repite 5 veces: yo vine a dar mi vida. Yo vine a dar mi vida. 5 veces. Él vino a dar su vida por sus ovejas. Él dio su vida para darnos vida. Pensad en esto, en esta ilustración que os voy a poner delante para que meditéis en ello un momento. ¿Qué pasa, hermanos, con un rebaño si una manada de lobos ataca al pastor del rebaño que está con las ovejas y mata al pastor? ¿Qué pensáis que va a ocurrir con esas ovejas? Esas ovejas van a quedar sin protección, completamente a merced de los lobos. Así que la muerte del pastor era la perdición de las ovejas. Pero en este caso, mis hermanos, en el caso de Jesús, y gloria a Dios, tenemos que decir por esto, en este caso es al revés. La muerte de Jesús es lo que trae como resultado la vida de las ovejas. Su muerte tiene el propósito firme de salvar infaliblemente a todos aquellos que el Padre le dio, para reunirlas en el rebaño de Dios. Es una muerte representativa, una muerte vicaria, es en sustitución de. Él puso su vida por sus ovejas y por nadie más.
En Juan 10:16 dice él, seguimos leyendo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Vamos a ver un poco de gramática aquí. Aquí dice tengo es tiempo presente. Otras ovejas que no son de este redil. O sea, Jesús está diciendo que hay ovejas que el Padre ya le dio a él, porque el Padre ya las eligió para salvación antes de la fundación del mundo. Jesús dice, esas ovejas ya son mías, pero todavía no están en el redil. A pesar de que el Padre me las dio, no están todavía en el redil. Y dice, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Yo ahora quiero hacer aquí un alto y trasladarte unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, verso 20. Allí Jesús está haciendo lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal. Está orando por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas. Y dice él, mas no ruego solamente por estos que estaban allí delante, que eran sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de esos pastores, apóstoles, enviados, todos los que iban a creer en Jesús por la palabra de ellos. Y sabes una cosa, mi hermana, mi hermano, en esa oración, si tú eres una oveja del Señor, tú estabas incluida en esa oración de Juan 17, 20. Tú estabas incluida. Jesús estaba ya orando por ti hace 2000 años. Pero en ese momento que Jesús está orando, todavía no estábamos dentro de ese redil. No pertenecíamos al rey, pertenecíamos en un sentido, pero tenía que venir el tiempo en que Dios nos llamase por medio de la predicación del Evangelio. Así que, mi hermano, mi hermana, tu nombre estaba allí si tú eres creyente. Tú eras una de esas ovejas, y cuando Jesús está diciendo aquí, tengo otras ovejas que no son de este redil, lo que está hablando es que no pertenecen al pueblo judío de Israel, esas otras ovejas. Son gentiles. Es decir, cualquier persona que no sea judía, de cualquier otra parte del mundo. Son ovejas mías, dice Jesús, que no pertenecen al rebaño de los israelitas convertidos, a pesar de que ya son mías. Todavía no están en el redil. Yo personalmente, dice, me encargaré de traerlas y llamarlas por nombre, llamándolas a cada una por su nombre, a través de la predicación del Evangelio, porque el Padre me las dio esas ovejas. Es el regalo del Padre al Hijo. Cuando Él las llame, hermanos, a través de la palabra y de la predicación, es lo que Jesús está diciendo. Ellas oirán, vendrán y lo seguirán. Yo no sé si tú te acuerdas cuando te convertiste. Yo me imagino que sí que te acordarás de ese tiempo pasado. Pero lo que tú recuerdas en ese momento cuando entendiste el Evangelio y viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿quién se convirtió? Tú te convertiste. ¿Quién creyó? Tú creíste. ¿Y quién se arrepintió? Tú te arrepentiste. Pero lo que estaba sucediendo detrás de esas escenas es que el Señor Jesucristo, cuando su palabra estaba siendo predicada, Él estaba paseando en medio de su iglesia y Él te estaba buscando a ti personalmente, a ti. Él te estaba llamando por nombre. Y precisamente por eso oíste su voz y seguiste a Jesús. Eso fue realmente lo que ocurrió. Pero a los escribas y fariseos, recordáis lo que les decía la semana pasada en Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Es imposible que podáis creer. Vosotros no estáis escritos en el libro de la vida. Vosotros no estáis en esa lista preciosa de ser mis ovejas. Por eso no podéis creer. Si vuestro nombre estuviese escrito en el libro de la vida, creeríais en mí porque seríais de mis ovejas. Pero no podéis creer porque no sois de mis ovejas. Hay una imposibilidad ahí. Mis ovejas, dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, las mías. Pero vosotros no podéis creer porque no sois de mis ovejas. Así que no te extrañes de que haya muchos que no creen, porque no están en esa lista. Si estuviesen en esa lista,
creerían nada más escuchar el Evangelio. Las ovejas de Cristo reconocen su voz cuando Él las llama. Sí, puede ser, también puede ocurrir, hermanos, que durante un tiempo caminen extraviadas de aquí para allá, pero tarde o temprano, si son ovejas de Cristo, reconocerán la voz de su pastor y vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Él vino a formar un solo rebaño con un solo pastor por medio y a través de su muerte y de su resurrección. Juan 10:17 dice: por eso el Padre me ama, dice Jesús, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, dice Jesús. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira, hermano y hermana, cualquier persona en este mundo, cualquiera, puede decidir libremente acabar con su propia vida en cualquier momento. Sí, eso está en la potestad de cualquier ser humano. Cualquiera puede decir, bueno, yo tengo autoridad para dar mi vida cuando a mí me dé la gana. Sí, lo puedes hacer realmente. Hay mil maneras en las que puedes hacerlo. Tirarte a las vías de un tren, tirarte de un piso número 20, tomarte 40.000 pastillas, pegarte un tiro en la cabeza. Mil maneras de morir, ¿verdad? En que tú puedes quitarte la vida. Cualquier persona se puede quitar la vida. Ahora, nadie tiene el poder para tomarla de nuevo. Nadie. Eso solamente puede hacerlo Jesús. Eso solamente puede hacerlo Dios encarnado, porque ningún muerto puede obedecer, hermanos. Y Cristo dice, yo voy a dar mi vida y estando muerto voy a obedecer la orden de mi Padre y la voy a volver a tomar. Porque Él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento? ¿Qué mandamiento, Jesús, recibiste de tu Padre? El mandamiento de poner mi vida y tomarla otra vez de nuevo. Jesús nos iba a quedar en el sepulcro. Y eso solo puede hacerlo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él murió y resucitó para darnos vida. Y aquí es donde se juntan esas dos metáforas, las dos figuras de las que hablamos la semana pasada. Ahí se funden la una con la otra, hermanos. El buen pastor tiene que morir para poder ser la puerta de acceso al Padre. Él muere y resucita para poder ser la puerta. Jesús es la puerta. Jesús es el pastor, porque el pastor tiene que morir para llegar a ser la puerta del redil. Sin el sacrificio del buen pastor, hermanos, la puerta de la salvación estaría cerrada completamente para todos, para todos. Pero Él murió para darnos vida. Ahora, yo sé que estas palabras pueden chocar en tus oídos. A algunos le pueden parecer extrañas estas palabras, porque todo el mundo que está escuchando este mensaje cree que está vivo. Sea cristiano o no cristiano. Porque yo estoy vivo. ¿Cómo hablas de dar vida si yo estoy vivo? O sea, todo el que está en este lugar o no esté en este lugar, que esté escuchando este mensaje, yo estoy seguro que a menos que tenga un trastorno serio de la personalidad, esa persona cree y dice, yo estoy vivo. ¿Qué necesidad tengo yo de recibir vida si yo estoy vivo? Y le puede parecer sumamente extraño estas palabras de Jesús, que Cristo esté diciendo, no, yo vine a darte vida a personas que están muertas. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, pues desde que el pecado entró en el mundo, todos los seres humanos, sin excepción, nacen desconectados, nacen separados de Dios, que es la fuente verdadera de la verdadera vida. Todos nacen separados de Dios. Conoces ese pasaje, es muy conocido, muy oído, en que aquel discípulo, pretendido discípulo de Jesús, le dice a Jesús, Maestro, déjame que te siga, pero antes deja que entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme y predica el reino de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Su padre estuviese muerto ya, físicamente, podía darse el caso de que estuviese muerto, pero le estaba pidiendo un tiempo para acompañar a su padre, que le faltaba poco para morirse, ¿no? Déjame que acompañe a mi padre hasta que se muera. Cuando mi padre se muera, lo entierro y te sigo a ti. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a tu padre cuando llegue la hora. Pero tú ven, sígueme y anuncia el reino de Dios.
La gente que está muerta espiritualmente. Cuando veíamos el libro de los Efesios, hermanos, allí Pablo, desde el principio de la carta, le dice a los creyentes de la ciudad de Éfeso, le dice que Cristo les había dado vida a ellos cuando estaban muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados. Y Cristo os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición, la terrible condición en la que nace todo hombre en este mundo, sin excepción. Espiritualmente hablando, hermanos, en el momento de nacer somos tan impotentes como un cadáver en una morgue, al que se le va a hacer una autopsia. Allí no se puede mover ni un dedo hasta que Cristo nos da vida. Espiritualmente hablando, somos impotentes. Necesitamos que alguien pague nuestra deuda con la justicia de Dios para que podamos acceder a la comunión con Dios y así poder tener vida, verdadera vida, hermanos. Esa comunión con Dios que es la fuente de la vida. Toda persona, hermanos, que nace en este mundo, que viene a este mundo, nace espiritualmente muerto. Tan impotente, repito, como un cadáver, hasta que Cristo nos da vida. Necesitamos, repito, que alguien pague nuestra deuda con la justicia de Dios, para que podamos acceder a Él. Si no, no podemos acceder a Él, porque Él es la fuente de vida, hermanos. Es por eso que Jesús define la vida eterna, no en términos de tiempo solamente, como podríamos entender, vida eterna. Ay, pues nunca se acaba, vale, pues es más que eso. Jesús está hablando aquí en términos de relación. Si yo dijera, fulano de tal vivió 20 años, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es que vivió por 20 años aquí en la tierra, por 20 años y se murió. O si dijera que vivió por 50 años, que vivió 50 y se murió. Pero si yo dijese que tiene vida eterna, todo el mundo pensaría, vivir eternamente. Pero Jesús no define la vida en términos de tiempo, sino de relación. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Jesús. Que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la relación en el cielo que tendremos. Estaremos eternamente conociendo a un Dios que es eterno y nunca terminaremos de conocerlo. Estaremos relacionándonos con Él, descubriendo cada día, si la persona palabra día, para el cielo, no. Allí no hay día ni noche. Todo el tiempo estaremos descubriendo cosas de Dios y nunca acabaremos de descubrirlo por completo. Estaremos conociendo a Dios y nunca terminaremos de conocerlo, porque Dios es eterno. Y ese concepto de eternidad solo le pertenece a Dios. Nosotros tenemos un principio, es verdad, no tendremos un final. Pero Dios no tiene ni principio ni fin, y eso escapa a nuestra comprensión. Estaremos en el cielo eternamente conociendo a un Dios que es eterno. Nadie puede tener vida eterna, por tanto, sin la relación con aquel que es la fuente de la vida. Así que la vida eterna no se refiere a una vida que no termina nunca, aunque va implicado también. Es una vida eterna en comunión con Dios eterno, quien es la fuente de la vida eterna. Es por eso, repito, que no puede haber verdadera vida fuera del Señor Jesucristo. No la hay, hermanos. Él es la puerta, la única puerta, la única que nos da acceso al Padre y que se une con aquellos que creen en Él para darles vida. Primera de Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de claro, así de sencillo. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice en 1 Juan 5:20. Si tú no tienes al verdadero Dios, si tú no tienes contigo a aquel que es la vida eterna, tú no tienes vida. Tú estás muerto, espiritualmente muerto. Aunque camines por este mundo, estás espiritualmente muerto. Jesús no vino del cielo simplemente para decirnos cómo tener la vida eterna. Él es la vida eterna. Él dijo en Juan 6, en el sermón del pan de vida, yo soy el pan de vida. Tenéis que comerme, dice Jesús, comerme a mí.
tienes que comértelo a Jesús. Tienes que apropiarte de Él por la fe. Tienes que comerte al pan de vida para que tengas vida. Jesucristo, hermanos, es el buen pastor que el salmista describe en el Salmo 23, un salmo del rey David, que da su vida y la vuelve a tomar, y luego une su vida con la nuestra para cuidarnos, para protegernos, para ser nuestro proveedor, para todas nuestras necesidades reales. Y digo necesidades reales, no las que tú crees que tienes, sino las necesidades que tú realmente tienes, pasadas, presentes y futuras. De modo que tú puedas experimentar una vida plena y abundante con el Señor Jesucristo. Mira, mi hermano, mi hermana, si el Señor es tu pastor, y te lo voy a recordar leyéndote este salmo, pero te lo voy a profundizar, te lo voy a leer para ti este salmo, Salmo 23. Nada te faltará, mi hermano, mi hermana. En lugares de delicados pastos Él te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Él aderecerá mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él ungirá tu cabeza con aceite y tu copa siempre estará rebosando, siempre. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Amén. Ese es tu pastor. Ese es tu pastor, ¿verdad? Y eso es vida, hermanos. Eso es vida. Si tú no tienes eso, mi amigo, tú no tienes vida. No la tienes. Estás muerto, repito, estás muerto. Esta es la vida abundante que el buen pastor compró para nosotros en la cruz. No se trata de una vida sin problemas. No es una vida carente de dificultades, lo sabemos. Es imposible en este mundo caído, dañado por el pecado, no tener dolor o aflicción. Eso es imposible. No vamos a engañar a nadie. Las ovejas de Cristo tienen que pasar muchas veces, por ese valle de sombra de muerte. Muchas veces. Hay días oscuros y hay días más oscuros todavía. Pero aún así, ¿sabes qué? Es una vida caracterizada por el gozo. ¿Qué gozo? El gozo de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Por el gozo de saber que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro Salvador y nuestro amigo, que camina a nuestro lado en los momentos más difíciles, más oscuros de esta vida. Es saber que el Espíritu Santo es nuestro Consolador permanente. Y no solo eso, mi hermano, Él es nuestro vivificador permanente. ¿Qué prometió el Señor en Juan 7:39? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Estamos hablando del Espíritu Santo que iban a recibir todos los que creyesen en Él. Y esa es una vida que ha sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una vida en comunión con Dios. Es una vida capaz de florecer y fructificar en el medio del terreno más seco y árido de este mundo caído en el que estamos. Es una vida en la que Cristo es suficiente, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el todo en todos, en medio de las más profundas carencias. Ahí Jesús es suficiente. Tú puedes tenerlo todo, pero como no tengas a Cristo no tienes nada. Pero si tú tienes a Cristo y te falta todo, tú ya lo tienes todo porque tienes a Cristo. No necesitas nada más que a Cristo. El que tiene a Cristo no tiene todo. El que tiene todo y no tiene a Cristo no tiene nada. Esa es la vida que Cristo vino a darte a ti si tú eres cristiano o cristiana, mi hermano, mi hermana. Eso no depende, escúchame bien, porque puedes tener dudas, ¿verdad? Eso no depende de las circunstancias, eso no depende de cómo tú te sientas, porque yo sé que hay momentos en que tú dices: mira, pastor, sinceramente, en este momento de mi vida, yo no siento nada de esa vida de la que estás hablando. No siento nada. Pero sabes que, mi hermano, mi hermana, eso no depende de cómo tú te sientas.
Eso depende de él. El que tiene al Hijo tiene la vida. Punto. ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. No importa cómo te sientas. Una vida de esperanza, si crees, en medio del dolor, en medio de la turbación, si cabe, en medio de la perplejidad. A veces estás pasando por momentos que dices, no entiendo, Señor, lo que me está pasando. No lo entiendo. ¿Qué ocurre conmigo? No entiendo por qué me viene esto. No lo entiendo. Te digo una cosa, créele a Dios, no creas a tus sentimientos. Créele a Dios. Es una vida de fortaleza espiritual, es una vida de aliento con Él, es una vida de perseverancia. Y mi hermano, si tú eres creyente, no te conformes con menos. No seas un mediocre. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero si no eres cristiano, te digo, mi amigo, entra por la puerta. Entra por la bendita puerta. Esa puerta marca la diferencia entre los que están afuera y los que están adentro. Hace separación. Recuerda que la puerta simboliza, como decíamos la semana pasada, exclusividad y acceso. Si te equivocas de puerta, cuando tú vas a coger un avión, a veces las personas llegan a equivocarse de fila para empacar y están allí esperando. ¡Ah, están en la fila! Y por poco pierden el avión o llegan a perderlo. Tú te puedes equivocar de fila cuando vas a tomar un avión o un tren y puedes llevarte a un destino distinto. Bueno, pues no deja de ser un problema, pero tiene remedio, tiene solución. Ahora, que tú te equivoques, que llegues al final de tu vida y te des cuenta que has entrado por la puerta equivocada, eso sí que es un drama. Darte cuenta que estabas en la fila equivocada y no tener más opción que irte a una condenación eterna. Eso es terrible, eso es horroroso, hermano. Eso no tiene remedio. Estar del lado equivocado de la puerta significa miseria, destrucción, condenación eterna. Si tú estás del otro lado de la puerta, tú sigues siendo ajeno a la vida de Dios, la desconoces por completo, estás separado de Dios, tú estás muerto, sigues muerto en tus delitos y pecados. Mi amigo, te ruego, entra por la puerta, entra, no te quedes allá afuera. Cristo es la puerta, entra por esa puerta. Ni pienses siquiera tampoco que estar al lado de la puerta es suficiente, no, tienes que entrar, Cristo es la puerta. Mira, puede ser que tú hayas crecido en un hogar cristiano, que tus padres sean cristianos. Puede ser que tus padres te hayan traído a la iglesia todos los domingos. Puede ser que desde niño te hayas expuesto a las enseñanzas de la iglesia, a la escuela dominical, a los devocionales familiares en tu casa. Y eso es una tremenda bendición si lo haces. Pero ¿sabes qué, mi amigo? ¿Sabes qué, joven? Si tú no entras por la puerta, sigues estando fuera. Sigues estando fuera. Estás apartado de la vida de Jesús. No vas a conectar estando al lado de la puerta. Tienes que entrar. Y yo le pido al Señor esta tarde que abra tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Joven, amigo, no basta con estar al lado de la puerta. Tienes que entrar. La iglesia no te va a salvar. Ninguna iglesia te va a salvar. Tus padres, por mucho que te amen, no te van a salvar. Los devocionales familiares no te van a salvar. Tienes que entrar por la puerta y la puerta se llama Jesús. Amén. Y no hay otra puerta, y no hay otro camino, y no hay otra vida. Tienes que entrar por la puerta y la puerta se llama Jesús. Amén. Como decíamos la semana pasada, Jesús escogió dos figuras sumamente sencillas para que todo el mundo pudiera entender de lo que estaba hablando, para que nadie se extravíe, para que todos lo pudieran entender así de fácil, así de sencillo. Él es la puerta y Él es el buen pastor. Entra por la puerta, entra en arrepentimiento y fe y tendrás acceso a la guía, a la protección, el alimento, la ternura, el cuidado del pastor, Jesucristo. Pero tienes que entrar, tienes que entrar. Y no es una puerta de estas que tiene una combinación misteriosa que nadie sabe. No, es una puerta que está abierta de par en par para que puedas entrar. No tienes que hacer más esfuerzo que entrar. Tienes que venir a Cristo con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, pero sabiendo al mismo tiempo que solo Él puede librarte de esa esclavitud, de la culpa, de la vergüenza y de la condenación del pecado.
Tú no puedes librarte por ti mismo. Tú no puedes dejar tu pecado atrás. Tú no puedes dejar de vivir para ti mismo, para tu propia voluntad. Tú no puedes hacer eso. Si tú pudieras hacerlo en tus propias fuerzas, Cristo no habría venido a este mundo a morir en una cruz. Pero no puedes. Arrepiéntete. Reconociendo tu pecado, reconociendo a la vez tu impotencia, reconociendo que tú no puedes darte vida a ti mismo. Y ven a Jesús, entra por la puerta confiando únicamente en Él. Mi amigo, Él hoy te está llamando. Te está llamando por medio de la proclamación del Evangelio cuando todavía tienes la oportunidad de entrar. Pero sabes una cosa, el día llegará cuando Dios mismo cerrará esa puerta. Eso fue lo que ocurrió en los días de Noé. Llamado el pregonero de justicia, estuvo predicando por decenas de años, llamando a las personas al arrepentimiento, diciéndoles que este mundo, tal como lo conocían, se iba a destruir. Pero los hombres rehusaron entrar por ella hasta que llegó el diluvio y la oportunidad se terminó para siempre. Y dice que Dios cerró la puerta del alma. Ahora, en este instante, la puerta sigue abierta. No sabemos hasta cuándo. Está abierta para ti. Te pido que entres por medio de aquel que murió y resucitó por pecadores, para que el buen pastor de las ovejas venga a ser tu pastor en este día, desde ahora y para siempre. Entra por esa bendita puerta y entra ahora y tendrás vida eterna y tendrás vida en abundancia. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.